en este conversatorio, taller en torno a la carta pastoral de este año. Agradecerle a los sacerdotes que veo que están conectados, a las religiosas, los religiosos, a los laicos y a todos representando las diferentes diócesis del país que en su momento pues la mencionaremos. Pero para no caer en el error de mencionar uno y otro, pues tienen mi saludo para todos. La idea de esta mañana es hacer una presentación de lo que es la carta pastoral. La carta pastoral, ustedes saben que es el medio que la iglesia tiene todos los años de los obispos de enviar un mensaje al pueblo de Dios. Esa carta pastoral está ya en el número 1, explican el objetivo, que es siempre, aunque muchas veces se tomen algunos solamente mirar la parte social, pero la carta pastoral no es ese el sentido. Es orientar al pueblo de Dios en el aspecto doctrinal, pastoral, teológico del pueblo. Entonces, por eso nosotros quisimos convocarle a ustedes, porque ustedes saben, a veces la carta solamente se escucha a través de los medios, una discusión, que los obispos dijeron esto, que se le olvidó esto, que los obispos están desconectados de la realidad, y como a veces escuchamos solamente la voz de los periodistas, los 2 primeros días, ya como que se olvida esto. Nosotros queremos que este tema, por considerarlo trascendental para la vida de la iglesia en el mundo actual, pues que esta carta llegue a todos y a todas. Y para eso, el mejor medio, no solo periódicos, no son todo eso lo usamos, pero no son el camino eres tú y soy yo, porque el evangelio siempre es personal. Esos medios ayudan, pero no son los primeros, lo fundamental. Lo fundamental es el camino de la iglesia, el camino de Jesús, que fue de manera personal. Así que agradezco la presencia de ustedes. Yo quisiera que en este conversatorio agradezcamos al Señor la vida de nuestra querida Lourdes, que ayer estuvo de cumpleaños, y que el Señor la bendiga, y también de nuestro diácono Juan González y esposo, que celebraron sus 40 años de vida matrimonial. Así que uno está también de aniversario, pues lo recordamos. Vamos a dividir el momento, esto en tres momentos. Primero, vamos a escuchar una canción pidiendo al Espíritu Santo que nos asista. José Armando nos va a estar ayudando, va a compartir la canción para que nosotros, aunque tengamos los micrófonos apagados, pues podamos pedirle al Espíritu Santo que nos asista esta mañana. El mismo José Armando, después de la canción, partirá la oración al Espíritu Santo, que compuesta por el Papa Francisco, y que también aparece en la carta pastoral. Así, ese es el primer momento de oración, de recogimiento. Luego tenemos 2 expertos en la carta que nos van a orientar sobre el contenido de la carta, que es nuestro estimado Samuel Casilla, de la diócesis de Baní, y G. Manuel Franciscano, de la arquidiócesis de Santo Domingo, que cada uno en 6 minutos, no más de 7,
nos dará un resumen de la carta y luego entonces pasamos al momento de las preguntas. O sea, que si Dios quiere, ya a las 10:20 hemos terminado el conversatorio. Eso es lo que hay. He terminado el conversatorio, entonces esto quedará grabado, se le enviará a cada uno de ustedes a sus grupos para que la divulgan la explicación. Al igual que ustedes verán también en el periódico Camino, ya salió la publicación de la carta in extenso, y también a partir de esta semana un resumen, una breve explicación para entender la carta, que también puede ser un elemento de ayuda. Así que adelante, José Armando, con la canción al Espíritu Santo. Esta canción a nuestro querido José. Oración del Papa Francisco para este camino sinodal. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre, tú que eres nuestro verdadero consejero. Ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Armando, por la oración. Quisiera pues cualquier intervención que quieran tener, pues al final de la exposición le daremos pues la oportunidad. Simplemente decir la carta pastoral de este año, tema, como ya titulada, como ya los obispos han dicho, sobre la iglesia sinodal. ¿Cómo podemos nosotros pues vivir, experimentar este proceso de la iglesia que se está haciendo a nivel universal? Entonces, por eso la carta, rápidamente, para que podamos entrar de una vez en el artículo primero, repito, la carta está destinada a todo el pueblo de Dios. O sea, nosotros estamos pues llamados a entender, a comprender, a divulgar este mensaje. Se trata, entonces, en la carta tiene unos 45 números, lo vamos a leer aquí, en las que los obispos nos explican de manera sistemática, yo diría en 3 apartados, lo que son los temas fundamentales. Por ejemplo, del 1 al 30 aparece lo que se entiende por sinodalidad, cómo comprender. Del 1 al 30 aparece eso. Del número 30 al 38 ya son los diferentes espacios en que nosotros debemos vivir ese compromiso sinodal. Y la tercera parte, que es de 39 a 46, es como, ¿qué tiene que ver la sinodalidad con nuestro plan de pastoral? ¿Cómo vivirlo? ¿Cómo aterrizarlo? ¿Cómo seguir? Sabiendo que ya nosotros tenemos 40 años haciendo experiencia de este proceso sinodal, de escucharnos, discutir, orar, discernir lo que Dios quiere. Entonces, eso era brevemente para que nos ubiquemos, y ahora sí le damos el espacio a Samuel Casilla y a G. Manuel para que nos exponga entonces el contenido de la carta. Adelante, Samuel. Buenos días. Voy a compartir la pantalla para compartir con ustedes algunas ideas que me parecen fundamentales en la carta. Recuerden que cuando uno lee un documento y hace un resumen, una presentación de él, la hace desde su perspectiva. Pues desde mi perspectiva, como decía el padre Cualo, la carta está enmarcada en un proceso mucho más amplio, que es el sínodo sobre la sinodalidad. La carta nos va a recordar algo muy importante. La sinodalidad es un estilo de ser de la iglesia y por lo tanto, la iglesia en sí misma es sinodal, ha sido sinodal siempre. La manera de serlo es lo que ha ido cambiando, porque la manera de la iglesia organizarse y ser cambia con los tiempos. Y como la iglesia es peregrina y va caminando, nosotros tenemos que entender que en nuestro caminar van a aparecer formas diferentes de vivir eso que está ahí, de celebrar juntos, de caminar juntos, de ser pueblo de Dios, de ejercer la misión como Cristo lo hizo, como Cristo lo quiso. De sinodalidad. En sentido general, la carta me va a decir
Es un estilo de ser iglesia. No me están hablando de democracia participativa ni cosa por el estilo. Por eso la carta pasa a mirar la Biblia, y en la Biblia nos ayuda a ver que la sinodalidad es la manera de ser, de actuar, de vivir de los discípulos de Jesucristo. Y eso se va a mostrar en el Concilio de Jerusalén. Es un paradigma. El Concilio de Jerusalén es un paradigma para nosotros, porque nos ayuda a ver cómo desde el principio de la iglesia la misión exige reflexión, exige discernimiento, exige acercarse al otro, escucharlo, pero sobre todo escuchar al Espíritu, que como vamos a ver, son los ejes fundamentales de una iglesia sinodal. Recomiendo leer, sobre todo lo que pongo entre paréntesis son puntos de la carta que me parece que son fundamentales. Recomiendo leer esto y leer en la Sagrada Escritura. El Concilio de Jerusalén nos ayuda a entender. Y si nosotros miramos, nosotros nos damos cuenta, mirando el Concilio de Jerusalén, mirando la vida de la iglesia, mirando la vida de los discípulos, nosotros podemos sacar algunas ideas fundamentales para nosotros sobre una iglesia sinodal. Una iglesia sinodal. Y en eso me quiero concentrar ahora, que es donde quiero dar un poquito de más luz sobre la carta. Una iglesia sinodal es esencialmente misionera. ¿Por qué? Recordemos que nosotros estamos llamados a hacer presente a Cristo. Y como nosotros estamos llamados a ser presente a Cristo y con Cristo, al Padre, al Hijo y al Espíritu, nosotros tenemos que salir. Y el primer signo que Cristo nos pidió fue la unidad. Ser signo de unidad entre nosotros y signo de unidad con Dios y los hombres. Por eso, una iglesia misionera, sobre todo en este contexto sociocultural que nosotros vivimos, de muchas divisiones, la sinodalidad se convierte en algo prioritario. El salir al encuentro de Jesucristo y al encuentro de la persona para llevarlo a Jesucristo. La sinodalidad es una exigencia de la misión de la iglesia en el mundo moderno. Una iglesia sinodal debe comprenderse como pueblo de Dios, pueblo de bautizados, pero un pueblo en camino, una iglesia peregrina. Y si es pueblo de bautizados, si es pueblo de Dios, entonces todos somos corresponsables, donde cada uno de sus miembros vive a plenitud su sentido de pertenencia y de corresponsabilidad. Pueblo de Dios, esa imagen. Todos somos pueblo de Dios y todos somos el pueblo de Dios en camino. Y por lo tanto, no es la diversidad de carisma que nos puede llevar a la división no, y romper la sinodalidad. Eso nos lleva al pecado. El concebirnos como pueblo de bautizados nos va a ayudar a ver todos como hermanos, hijos de Dios, bautizados en un mismo camino. Otra característica de la iglesia sinodal que quiero destacar es que es una iglesia que asume los desafíos de cada persona y de cada época. ¿Por qué? Hemos dicho que es misionera. Hemos dicho que sale al encuentro de la persona. Hemos dicho que reconoce que está llamada a poner en contacto a toda la humanidad con Cristo. Por lo tanto, es una iglesia que no vive de espalda a las grandes situaciones espirituales y materiales, sociales, culturales, religiosas, que vive el contorno donde se desarrolla. Es bueno leer esos 3 puntos, 13, 14, 15, que nos ayudarán a entender eso y nos va a ayudar a entender por qué una iglesia sinodal tiene una dimensión social que tiene un impacto enorme, como la carta lo va a poner al final. Este es un eje fundamental. La espiritualidad de un pueblo, de una persona, hace que actúe de una determinada manera. Si nosotros queremos caminar juntos, tenemos que aprender a caminar juntos. Tenemos que querer caminar juntos. Y eso nos lo va a dar la espiritualidad sinodal, ampliamente trabajada
en la carta, miren los puntos, pero que también aparece como un eje transversal a lo largo de toda la carta, porque es el punto central para nosotros poder vivir la sinodalidad en una iglesia real, en una comunidad real, en un grupo, un movimiento, en mi parroquia, en mi diócesis. Asumir la espiritualidad sinodal que nos va a ayudar a seguir a Cristo en nuestra historia, en nuestro caminar, tiene grandes beneficios en términos prácticos. No me voy a detener a estudiar todo lo que explica de la espiritualidad sinodal. Sería interesante algunos talleres, algunos cursos sobre eso en nuestras parroquias. Voy a fijarme en los beneficios que nos deja. Un peligro que algunas personas hablan sobre la sinodalidad es si no estaremos convirtiendo a la iglesia en una democracia parlamentaria o algo por el estilo, o si esto no es más que una moda. La carta nos va a ayudar a entender, si asumimos la espiritualidad sinodal, nosotros vamos a evitar ese peligro, porque lo que va a marcar nuestro caminar, como vamos a ver, es el seguimiento de Cristo y no nuestras ideas personales. Si asumimos la espiritualidad sinodal, entonces entramos en un cambio profundo de mentalidad. El Espíritu, cuando entra en mí, ilumina mi entendimiento y mi voluntad. La gracia ilumina en las personas el entendimiento y la voluntad. Y al iluminar su entendimiento y su voluntad, le ayuda a tener una perspectiva distinta de sus actuaciones porque elige según la voluntad de Dios. Y eso es fundamental, abrirnos al don del Espíritu para que sea el Espíritu de Cristo que ilumine. Y entonces se inicia en nosotros esa conversión personal y pastoral que exige la sinodalidad. Salir de mí al encuentro del otro. Pero también que nuestras estructuras, como nos lo va a plantear también al final, estén fuertemente impregnadas de la espiritualidad sinodal. El gran eje de la espiritualidad sinodal es caminar juntos con Jesús. No lo olvidemos. Porque no se trata de que caminemos nosotros solo entre nosotros. Marco ese número 21 porque hace una referencia muy interesante al camino de Maús, de los discípulos de Maús. Caminar sin Jesús y caminar con Jesús. El camino sinodal es un camino con Jesús. Es un camino desde Jesús. Es un camino hacia Jesús. Porque el caminar sin Jesús nos puede llevar a la desilusión. Como los discípulos de Maús. Una relectura de los discípulos del pasaje de los discípulos de Maús. En esa clave resulta muy, muy interesante para nosotros, para entender que el camino sinodal es sobre todo seguimiento de Cristo, todos bajo la guía del Espíritu. Una iglesia sinodal celebra la liturgia impregnada en la sinodalidad. Y eso se va a notar en la misma asamblea. Es una asamblea donde al celebrar se va a notar que es una asamblea convocada por Dios, el Dios uno trino en Cristo. Y es una asamblea donde va a destacar la comunión y la participación de todos. La liturgia no solamente es un espacio para vivir la sinodalidad, sino la liturgia también es un espacio para enseñar la espiritualidad sinodal, ya que la liturgia, con su diversidad de carisma, de ministerio que exige, nos ayuda a mostrar ese pueblo de Dios que celebra junto, que camina junto con Jesucristo, con Cristo como cabeza, bajo la guía del Espíritu, hacia la comunión plena con el Dios uno y trino. Por eso, la carta nos va a insistir que cada sacramento nos ayuda a nosotros a vivir esa dimensión sinodal. Sería interesante también profundizar sobre eso. Cómo cada sacramento, y eso sería todo un gran taller,
cómo cada sacramento me ayuda a vivir esa dimensión de seguimiento de Cristo todos juntos. La sinodalidad, si yo quiero seguir a Jesucristo, exige discernimiento. Y el discernir no es lo mismo que razonar ni pensar. El discernir tiene varias características que nosotros tenemos que tenerlas siempre presentes. Y la carta nos la deja claro. Es buscar la verdad, conocer la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de escucha, cuando hablamos de diálogo, no es para ponernos de acuerdo a ver qué hacemos nosotros aquí, no, es vamos a escucharnos y vamos a escuchar al Espíritu para buscar la verdad, la voluntad de Dios. Ese es un eje que no se puede perder, no se puede perder de vista porque entonces perdemos el rumbo. De ahí que la finalidad del discernimiento es conocer más profundamente a Jesús y anunciar su mensaje de salvación a todos los hombres. ¿Para qué discernimos? Para conocer la voluntad de Dios. ¿Y para qué yo quiero conocer la voluntad de Dios? Para vivirla, celebrarla. Y cuando yo la vivo, cuando yo la celebro, automáticamente la comunico. Por eso el discernimiento es comunitario. Porque es el pueblo de Dios, recordemos. Es el pueblo de Dios el que va caminando. Es el pueblo de Dios el que busca la voluntad de Dios. Es el pueblo de Dios que busca la verdad. Y si es comunitario, exige escucha, exige diálogo. Entonces, la sinodalidad está estructurada sobre estas características precisamente por eso. Si somos pueblo de Dios en busca de la voluntad de Dios para poder vivirla y anunciarla, necesitamos escuchar lo que cada uno va comprendiendo y necesitamos dialogar y necesitamos escuchar el Espíritu. Por tanto, la carta nos va a insistir en algo. El discernimiento nos une, no nos lleva a la división. Si hay división al escucharnos, al dialogar, en vez de diálogo, lo que hay es discusión y separación, entonces eso no es discernimiento bajo la luz del Espíritu. Eso pueden ser acciones humanas, simple y llanamente. Para que todo eso sea una realidad, el discernimiento se hace bajo la guía del Espíritu, porque si se hace bajo la guía de mis criterios, nuestros criterios pueden ser que sean muy diferentes y nos lleven a separarnos. Pero si lo hacemos bajo la guía del Espíritu, el Espíritu es uno. Y el Espíritu me va a ayudar a escuchar la voz de Dios, que también es una. En la multiplicidad de voces que nos rodean. Y ahí está la unidad, ahí está la garantía de la unidad. Como unidad en la diversidad. Y ahí está el fundamento de la afirmación anterior. El discernimiento nos une, no nos separa. Si todo eso es una iglesia sinodal, esa iglesia sinodal tiene algo que decir a la sociedad. Mucho, muchísimo. Lo primero es que una iglesia sinodal enseña con el ejemplo. El Papa Francisco va a hablar de una iglesia sinodal como un estandarte, una especie de símbolo, de signo puesto ahí, que todo el que lo ve ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y qué es? ¿Qué tipo de estandarte es? Es un signo de fraternidad, un signo de diálogo, un signo de búsqueda de la verdad. Para mí, el gran aporte que una iglesia sinodal puede dar al mundo moderno es justamente este. Puede predicar con el ejemplo de que aunque tengamos distintas maneras de vivir, distintas maneras de actuar, aunque tengamos distintas características, eso no nos puede llevar a la división, sino todo lo contrario, nos lleva a la unidad, nos lleva a la unidad. Por eso, construir, vivir la sinodalidad en la iglesia y ser una iglesia sinodal es un elemento fundamental para la evangelización de nuestro tiempo. Esa sinodalidad, para nosotros enseñar con el ejemplo, tenemos que aprender a escuchar, poner el corazón, el oído en el corazón de nuestras gentes
poner el corazón en el oído, en el corazón de nuestro pueblo. Y los obispos comienzan a enseñarnos con el ejemplo. Ponen ellos su oído en el corazón del pueblo, en el corazón de la tierra. Leamos esos dos números y vamos a ver que eso es lo que nos invita. Así nosotros escuchando nos vamos a dar cuenta realmente cómo nosotros podemos vivir y comprometernos, involucrarnos, no con mi capricho, sino con lo que realmente necesita el otro. Por eso, vivir la sinodalidad, enseñar con el ejemplo la fraternidad, la comunión, implica que yo salga de mi yo, que yo salga de mi yo. Por eso es que la espiritualidad sinodal exige conversión y exige esa transformación profunda de mi manera de ser y de pensar para seguir a la de Cristo. Nuestro mundo está marcado por un individualismo rampante y esa comunión nos va a ayudar a salir de nosotros y enseñar a los otros a salir cada uno de ellos al encuentro del otro. Elemento fundamental para nosotros hablar y vivir realmente la opción con los pobres, ya que en un mundo plural la pobreza tiene muchas manifestaciones. La carta nos habla de pobreza material y pobreza espiritual, que muchas veces están ligadas y están estructuradas y no se pueden separar una de la otra. Clamor de los pobres, clamor de la tierra, que también están muy ligados y que no se pueden separar. Y la carta después me va a ayudar a preguntarme, ¿y dónde yo puedo vivir? ¿Cómo yo puedo vivir? ¿Dónde se aprende eso? El primer gran espacio para vivir la sinodalidad es nuestra familia. Es la familia. La familia es casa de comunión. Eso todos nosotros lo sabemos. La familia nos enseña los valores de la fraternidad. Si en mi familia se vive la división, eso es lo que yo voy a aprender. Por eso ahí nosotros tenemos un gran reto. Nosotros tenemos que buscar la manera de cómo nuestras familias se vuelven espacio para vivir la sinodalidad, porque la familia es la célula de la iglesia y la célula de la sociedad. Si queremos que se viva la fraternidad en la iglesia y en la sociedad, por ahí tenemos que comenzar. Ese es un eje vital en el quehacer pastoral. La parroquia, que es el espacio donde nosotros hacemos vida. La parroquia es concebida desde el documento de Santo Domingo como una comunidad de comunidades, movimientos, grupos, carisma, ministerio. El otro gran espacio en que tenemos que esforzarnos para vivir de manera real la sinodalidad es la parroquia. Y eso exige un replanteamiento, un proceso de conversión de los fieles, todos en la parroquia, todos ordenados y laicos, consagrados y consagradas. Y también exige una revisión de nuestras estructuras pastorales. Formación y revisión de estructuras pastorales, la carta nos va a insistir mucho en eso. La iglesia particular, la diócesis. La diócesis está llamada a ser el gran signo de unidad. Y al igual que la parroquia, la diócesis necesita revisar tanto formación de agentes de pastoral como las estructuras, porque las estructuras pueden facilitar o pueden dificultar el quehacer pastoral, así como la mentalidad, la forma de entender los fieles. La carta va a destacar también los movimientos apostólicos y nuevas comunidades como unos espacios privilegiados, donde vivir la sinodalidad va a ayudar a romper uno de los grandes temores que muchas veces hemos tenido, de que los movimientos apostólicos y nuevas comunidades se aíslen. La carta nos va a decir, la sinodalidad, si se asume en la espiritualidad sinodal, van a entrar fácilmente en la dinámica general de la iglesia. ¿Por qué? Porque vamos a entrar todos en el mismo camino, cada uno desde su diversidad. Y esto también va a ayudar
a los movimientos apostólicos a evitar un gran peligro, y es el de creer que su carisma, su misión, es lo único o es lo mejor. Le va a ayudar a ver la acción del Espíritu en la multiplicidad de todo, y cómo esa multiplicidad, fruto de un solo Espíritu, en orden a una sola iglesia, en orden a una sola misión, no nos separa, sino todo lo contrario, nos ayuda a apoyarnos unos a otros, y esa riqueza va a hacer que la misión sea cada vez mayor y más efectiva. La vida consagrada, que en sí misma es sinodal, está llamada a ser sinodal la vida consagrada en sí misma, porque la vida consagrada es comunitaria, es fraterna en su ser, pero la vida comunitaria también está llamada a ser como un signo escatológico de lo que seremos en el futuro. Personas entregadas totalmente a un mismo proyecto, con nuestra diversidad viviendo un mismo carisma, con nuestra diversidad cumpliendo una misma tarea, la tarea de la congregación. La vida consagrada, por lo tanto, está llamada a convertirse como un gran signo de sinodalidad en medio de nuestro pueblo y en medio de nuestra iglesia. Al final, quiero destacar 2 puntos más. ¿Qué hay en nuestra iglesia dominicana, en nuestro plan de pastoral, en nuestra vivencia de cada día? Como nos decía el padre Cualo, de alguna manera nosotros llevamos un caminar, porque recuerden que la sinodalidad es parte del ser de la iglesia, es esencial a la iglesia, porque la iglesia está llamada a ser una, es una, es una. Ahora, ¿dónde nosotros encontramos el plan de pastoral? Ahí hay una serie de números interesantes. El Plan Nacional de Pastoral en sí mismo, es un signo de crecimiento sinodal, porque es un esfuerzo de escucharnos, es un esfuerzo de buscar la verdad, y está en orden a la misión. Recuerden que el discernir, el escucharnos, el dialogar, es en orden a vivir y anunciar. Y ese es el esfuerzo del Plan Nacional de Pastoral. Y recuerden que es un caminar humano. Nosotros no somos Dios, somos seres humanos. Entonces, no podemos esperar que nuestras acciones humanas sean perfectas. Esas son las de Dios. Pero nosotros ya vamos caminando. Es verdad que tenemos que impregnar un poquito más las estructuras y todo esto. Como vamos a ver, tenemos desafíos. Pero ya vamos caminando. Ya vamos caminando. Un eje fundamental que la carta nos habla de arriba a abajo para poder vivir la espiritualidad sinodal, necesitamos una formación para la vida sinodal, formación del pueblo de Dios, desde arriba hasta abajo, dice la carta, que en todas sus dimensiones, ministerios, carismas, agentes de pastoral, todo el mundo. Y ya nosotros llevamos también un poco de camino. Nosotros tenemos como iglesia un caminar ya en la formación. La carta destaca algo que para mí es muy importante. La Escuela Nacional de Teología para Laicos, la Escuela de Teología para Laicos del Instituto Nacional de Pastoral, que es un eje vital para nosotros poder impulsar la sinodalidad. Si nosotros queremos que las personas, que los fieles se involucren, debemos ayudarle a descubrir ese ser de bautizado. Pero para la gente participar, dialogar y buscar la verdad, necesita el conocimiento de la doctrina de la iglesia, necesita conocer sobre teología bíblica. La sinodalidad exige redoblar la formación permanente de todos. Porque de lo contrario, una persona puede creer que está buscando la verdad y no está buscando la verdad porque sus conocimientos no son lo que enseña la iglesia, sino lo que enseñan otros por ahí. Por eso este es un eje vital y ya vamos avanzando. Tenemos mucho por delante, pero ya hemos comenzado. Son signos de alegría. Otro gran signo que la carta destaca, y yo creo que para mí es muy importante,
es UNILCA. Ese gran esfuerzo de todos los movimientos laicales por caminar juntos. Hay que valorarlo, hay que potenciarlo, porque este es un gran signo de sinodalidad que nos ayuda a ver cómo, si es posible, que en la diversidad podemos caminar. Tres grandes signos de crecimiento sinodal, de alegría, que causan alegría entre nosotros. Pero como les decía, somos conscientes de que somos seres humanos, somos iglesia peregrina, no somos todavía la iglesia triunfante, no estamos en el cielo, somos la iglesia peregrina, vamos en camino. Y el que va en camino, le falta, no ha llegado. Y como no hemos llegado, también tenemos desafíos. Un gran desafío que existe entre nosotros y que la carta lo destaca. Busquen ese número 35. Superar la tentación de centralizar todo en los obispos y los sacerdotes en el ministerio ordenado. Eso está entre nosotros los que tenemos el ministerio ordenado, presbíteros y obispos, pero también está en el laico. Es decir, es todo el pueblo de Dios que tenemos que superar esa mentalidad, porque esa mentalidad no nos ayuda a caminar juntos, no nos ayuda a dialogar de manera fraterna. Y esa mentalidad reduce capacidad de poder buscar la verdad. Dicen nuestras gentes que dos ojos ven más que uno solo. Y que también entre varios nosotros podemos ver mejor. Por eso superar esa mentalidad nos va a ayudar mucho. Yo sé que es un proceso, de ahí la necesidad de la formación. Impregnar nuestras estructuras diocesanas, parroquiales, de la espiritualidad sinodal. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo puedo tener en el plan de pastoral, las estructuras que propone el plan, todas son estructuras sinodales. Las diócesis en su organización tienen estructuras sinodales, pero una estructura sin la espiritualidad puede caer en aquello que dice San Pablo de la ley, ser letra muerta si no tiene el espíritu. Si las estructuras sinodales no están impregnadas de la espiritualidad sinodal, entonces nuestras estructuras se van a convertir en estructuras muertas, en cosas que están ahí, pero que no nos dan vida. La carta va a insistir mucho entonces en lo que yo considero el gran reto que tenemos por delante para que podamos vivir la sinodalidad en la iglesia. Y es la formación teológico-pastoral del pueblo de Dios para la vida sinodal. Este eje es sumamente importante, por eso la carta le dedica varios espacios y ese desafío aparece. Lo bueno que ya hemos comenzado y que ya tenemos un camino hecho, pero todavía nos falta superar esta dimensión de centrar todo en el ministerio ordenado, impregnar nuestras estructuras con la espiritualidad para que no se nos queden como estructuras muertas, pero sobre todo la formación del pueblo de Dios para que podamos vivir la sinodalidad. Bien, este es lo que yo he querido compartir. Y la imagen también refleja lo que en mi cabeza está una iglesia sinodal. Cristo y el Espíritu delante y todos nosotros detrás con todo lo que somos, con nuestras alegrías y con nuestras limitaciones, con nuestra tristeza y con la palabra de Dios en la mano. Muchas gracias. Me gustó mucho la exposición de este padre. Excelente exposición. Escuchar a Manuel. Es verdad, muy profunda, acertada. Gracias. Sí, en su momento tendrán la oportunidad de participar. A ver si G. Manuel está. Agradecemos de verdad, veo entre nosotros a gente muy nobles. Milagros Sánchez, una gran
pionera y trabajadora de la enseñanza, de la pedagogía. Gracias, Milagros, por estar con nosotros. El padre Giovanni, desde Neiva, ahí está con nosotros también. Y así muchos sacerdotes y religiosas. Agradecemos la presencia de Ani Cruz, esa laica comprometida, Lino y Heriberto Morales. Veo muchas parejas que están unidas, familia, unidas a este tema. O sea que gracias a todos. Damos bueno, parece que Jim Manuel no se encuentra. Entonces, este es el momento de ustedes de hacer algunas preguntas. Al padre recojo las ideas para que vayamos directo al tema. Y creo que el padre, ya como dijo por ahí alguien, no sé, Marisa, de excelente posición. El padre Casilla, Samuel, lo que nos hizo fue dar una descripción de lo que es la iglesia sinodal. La iglesia misionera, pueblo de Dios, iglesia samaritana, con una espiritualidad sinodal que exige un cambio de mentalidad, proceso de conversión personal y pastoral. Es un caminar junto con Jesús. Ahí está, yo creo que es importantísimo, padre. Lo que usted ahí es seguimiento de Cristo. Cada sacramento tiene un matiz sinodal. Es un proceso de discernir y no de pensar ni discutir, de discernir. Es buscar juntos la verdad. Su fin es buscar la voluntad de Dios. Por eso es comunitaria. Exige escucha y diálogo. Es un estandarte, o sea, un signo de fraternidad. Es poner el oído en el corazón del pueblo y de la tierra. El Papa habla de los dos grandes pobres de este milenio, los más necesitados, los pobres y nuestra casa común. Es poner el oído en el corazón del pueblo, es un espacio de compromiso. Ahí está la familia, la parroquia, la diócesis, movimiento apostólico, vida consagrada. Es un signo de crecimiento y signo de crecimiento, signo de entre nosotros, pues señalaba el Plan Nacional del Pastoral, la formación del pueblo de Dios. Veo por ahí a Diácono Fran Luis, que es el director de la escuela. UNILCA, otro signo de crecimiento. Está José Armando, quien es el coordinador general de UNILCA nacional, y así ponía algunos ejemplos. Ya veo una mano levantada, dice Samsung, pero realmente no sé quién es, así que tiene la mano levantada, por favor, se puede decir su nombre. Pues parece que está con la mano levantada. ¿Hay alguien que quiera participar? Sí, buenos días. De este lado, el ADIN. Una pregunta sobre la conferencia de Sinodal. Yo quiero preguntarle, o sea, ¿qué le hace falta a nuestra iglesia para que sea sinodal y poder asumir esa espiritualidad sinodal que él acaba de explicar? ¿Qué le hace falta? O sea, ¿qué nos ayuda a motivar para llegar hasta ahí? Gracias. ¿Con quién tenemos el honor? Con el Adimi Abreu. ¿El Adimi desde dónde? De la parroquia María Reina de la Paz. Ah, ¿de qué diócesis? De Baní. De Baní. Excelente. A ver, ahí tiene una diocesana tuya. Sí. Bueno. Fíjense, nosotros estamos en un cambio de época, un cambio cultural. Y cuando cambian las estructuras culturales, la iglesia tiene que cambiar la manera de trabajar en esa cultura. Es la manera en cómo la iglesia se organiza en un determinado contexto cultural. En teología pastoral y en eclesiología le llamamos modelo de iglesia y modelo de acción pastoral. ¿Qué es lo que está pasando con nosotros? Nosotros estamos pasando de un modelo de iglesia
que estaba centrado en la doctrina y los sacramentos. Y por lo tanto, el eje central estaba todo en el ministerio ordenado, a un modelo de iglesia que es más plural, más carismática, más de la palabra. ¿Y por qué? Porque la estructura social cultural cambió. Le explico. Recuerden, mire, hace unos años aquí en este país, en una familia, usted aprendía a rezar el rosario, usted aprendía el Padre Nuestro, usted aprendía todo eso. Los que son catequistas aquí y los que bregamos con grupos y demás de gente real en los barrios, los pueblos y demás, saben que ya eso no se puede, que los muchachos no llegan sin saber nada de eso, que nadie lo inicia en la fe. Y nosotros no podemos seguir ni viviendo ni trabajando de una manera. Ahora necesitamos trabajar de otra manera, y para trabajar de esa otra manera no podemos centrar todo en el ministerio ordenado, porque no se trata solo de sacramento y de doctrina. Se trata sobre todo de catequesis, de iniciación cristiana y de querigma. Y para nosotros hacer eso necesitamos que todos nuestros fieles, todo el pueblo de Dios, ordenados y laicos, entremos en un proceso de formación y un proceso de cambio de mentalidad para nosotros aprender esta nueva manera de ser iglesia en este nuevo contexto cultural. Y eso lleva un proceso. Por eso yo siempre he dicho que el eje central que nos toca ahora es la formación, pero la formación entendida como la entiende el Evangelii Gaudium y como la entiende el nuevo directorio de catequesis, que es ayudar a las personas a descubrir su ser de bautizado, su ser de hijo de Dios, de miembro de la iglesia. Y eso lo va a llevar a comprometerse en las acciones de la iglesia, porque ya la iglesia no es una cosa del cura, la iglesia es mía. Y yo soy parte. Y yo entonces siento que estoy comprometido con eso, que lo que pasa ahí no es un problema del padre, lo que pasa es un problema mío también. Por eso yo creo que el acento tenemos que ponerlo en ese proceso de formación, que no sea transmisión de contenido, sino que sea sobre todo proceso de iniciación, de encuentro con Cristo, de discipulado. Aparecida tiene un proceso muy interesante para ayudarnos en eso. Micrófono, ¿cuál? Tu micrófono, ¿cuál? Buenos días, bendiciones para todos, mi respeto, Padre Samuel. Yo soy desde zona norte, Santiago, de la diócesis de Santiago de los Caballeros. Pertenezco a la parroquia Santa María Magdalena, como cabecera la parroquia Santa Ana de la zona sur. Estoy de acuerdo con lo que usted acaba de implantar, y es eso, la formación. Mientras la feligresía, nosotros los laicos, y también al igual que nuestros sacerdotes, debemos estar en constante formación, porque de ahí entonces viene el progreso y viene el desarrollo integral de las comunidades. Yo estoy de acuerdo con todo, y muy buena pregunta de la hermana que formuló esa pregunta. Buenos días. Gracias. Buenos días, Padre Cuadro y demás hermanos en Cristo. Quiero felicitar al Padre Casilla por esa excelente exposición que acaba de hacer sobre la carta pastoral de nuestros obispos. Y me llamó mucho la atención el tema número 11 de la carta, que es la sinodalidad y plan nacional de pastoral. Creo que nuestra iglesia tiene una excelente herramienta para nosotros todos tomar el camino hacia una iglesia sinodal. Porque en el plan de pastoral, como le decía,
contamos con todas las herramientas necesarias y fundamental para nosotros verdaderamente fortalecer nuestra iglesia y que vivamos todos unidos y reunidos para verdaderamente llevar un excelente trabajo en la gracia, a través de la gracia de Dios. Por eso, lo que tenemos que hacer en este caso ya es que dispongamos todo nuestro esfuerzo para enamorarnos más de ese plan de pastoral, que es la herramienta que nos va a ayudar a nosotros a centrarnos en una iglesia sinodal. Por eso, yo quiero felicitar al padre Casilla nuevamente por esa excelente posición. Es cuanto. Gracias. Diácono Fran Luis. Muchas gracias, reverendo padre Francisco Jiménez. Gracias al padre Samuel por su excelente exposición. Agradecer al Instituto Nacional de Pastoral por esta iniciativa. Como se ha mencionado la importancia de la escuela, informarle que en todas las diócesis tenemos la Escuela de Teología para Laicos. Igualmente, como ha dicho el padre Casilla, la iglesia no es del sacerdote, no es del obispo. También puedo decir, la Escuela de Teología para Laicos no es del sacerdote, no es del obispo. Es de todos los fieles que tienen deseo e interés de formarse. Por eso les invito a buscar información de la escuela en su diócesis, en sus parroquias, porque desde ustedes ese deseo tiene que nacer, alimentarse y crecer, el deseo de la formación. Este mismo proceso de la sinodalidad es incluso hasta peligroso si las personas, si los cristianos no estamos bien formados. En eso es importantísimo que nosotros estemos bien claros. Gracias por la oportunidad de estas palabras, solamente para motivar que se interesen en la Escuela de Teología para Laicos. Gracias, Padre. La presencialidad, sino que ni tampoco ni se limita a la diocesanidad, sino que ha desarrollado también, como somos la misma iglesia, se ofrecen diplomados, cursos de manera virtual. Como aquí veo personas que se están uniendo, no solamente del país, veo a Miledis Jiménez desde Miami. Y a propósito, hay un grupo en Miami que está haciendo un diplomado desde Miami, desde Orlando. O sea que es una forma también de usted trabajar y sentirse que donde quiera que esté se puede formar. A propósito de formación, en febrero ahora vamos a abrir un diplomado para instituciones públicas y privadas para trabajar el tema de la honestidad. Y este tema de honestidad está muy vinculado a de la sinodalidad. Alguien hace una pregunta, bueno, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta para hacer una iglesia sinodal? Y si aplicamos la honestidad, tenemos que decir y reconocer que nos falta mucho. También hemos hecho mucho, estamos en camino, pero realmente nos falta crecer en ese diálogo, en la comunicación, en el compromiso. Fíjense que la iglesia católica, el 85% de República Dominicana se declara católico. Sin embargo, solo el 7% de la población está
participa de la Eucaristía y quizás un menos de 2% tiene un compromiso eclesial. Entonces ahí significa que nos falta mucho. No sé quién fue que hizo la pregunta, es ¿qué nos falta? Nos falta por crecer en compromiso, en caminar más juntos, en el diálogo, la comunicación, el sentirnos corresponsables, que es lo que busca. Recuerdan que el sínodo universal es el título, Iglesia Sinodal, comunión, participación y misión. Y si el Papa lo pone, y si los obispos ahora con esta carta lo subrayan, es porque realmente tenemos muchas tareas pendientes. Quiero saludar al Padre Basora, que está con nosotros desde Cotuí, Diócesis de La Vega, así como el diácono Wilson. O sea, hay tantas personas especiales aquí en este conversatorio. Bueno, nos quedan solo 3 minutos, porque dijimos que a las 10:20 terminamos. De verdad, hemos sido muy responsables con el tiempo. Sabemos que ustedes tienen otras ocupaciones. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, en ustedes les recuerdo que este tema, como ya dijo el padre y han dicho ustedes, todos tenemos que trabajarlo. Todos tenemos que trabajarlo en el lugar donde Dios nos ha puesto. Por eso el Instituto Nacional de Pastorado ofrece esto para que ustedes conozcan bien y después lo multipliquen. Que nada hacemos recibir el mensaje y quedarnos con él. En el mes de marzo vamos a tener un congreso teológico pastoral en el seminario. El seminario Santo Tomás de Aquino, 3 días, trabajando el tema de la sinodalidad. Así que yo espero, si algunos, a ver si alguien me recuerda la fecha, los que estén ahí, algunos, Samuel, ¿te la sabes? Sí. A los que buscamos la fecha, hay alguien que tiene la mano levantada. Solamente dice D40 TINC. La fecha, Sí. 9, 10 y 11 de marzo. 9, 10 y 11 de marzo. Sinodalidad en la vida y misión de la iglesia. Okay. 9, 10 y 11 de marzo. Eso, a ver si promueve por ahí. También el Instituto Nacional de Pastoral terminó de imprimir la carta, porque si ustedes quieren hacer un regalo hermoso ahora para el día de San Valentín, hacerle un regalo a alguien con la carta, solamente son 25 pesos. Y usted puede motivar a que el grupo de amigos también se dialogue sobre esto. Usted puede adquirirla por el Instituto Nacional de Pastoral y, por supuesto, de manera virtual, pues usted la tiene. Todavía no aparece quién es que tiene la mano levantada, que dice Tim. Si tiene alguna pregunta o algunas informaciones. Bueno, pues, si no hay pregunta, algún comentario, veo desde Bonao, Altagracia, Jiménez, Antonio. Buenas. Buen día. Buen día. A ver, bueno, pues. Ok. ¿Me escuchan? La escuchamos, sí. Ok, es solo una pregunta. Soy Cecilia Sánchez de Moca, Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros. Es para preguntarle acerca de las informaciones sobre los diplomados virtuales que usted se refirió. ¿Cómo podemos saber por qué día podemos investigar los datos de esos diplomados? El diplomado está ya pues abierto, las inscripciones.
se está enviando por distintos canales y distintas redes desde la misma conferencia del episcopado, el departamento de comunicaciones. A todo el que le llegue el brochure, pues ahí mismo en el brochure tienen un código QR que le da acceso al formulario, y ese formulario, pues ahí están todas las informaciones. Si también ahí en el brochure está un número de teléfono que es el mío, está también el de Yamilka de la escuela, y Dale el entonces número tuyo, Luis. 258-809-258-6009. Cualquier persona que esté interesado me escribe a ese WhatsApp y yo le envío el formulario para que se inscriban. Es muy importante que se inscriban porque el cupo es limitado y ya tenemos pues un buen grupo de participantes. Repite el número, por favor. 809-258-6009. El diplomado es un lujo hacerlo por los expositores, Monseñor Freddy de la Cruz, José Armando Taveras, hay un empresario, apellido Lanca, no me acuerdo ahora el nombre. José Armando, tú me puedes ayudar. Y vamos a tener también a Monseñor Fausto Mejía en una parte práctica, o sea, unas 15 horas de elaboración de un proyecto personal. Esto es un verdadero lujo. Fernando Langa, gracias, hermano José Armando. Es un verdadero lujo tener un diplomado de esta naturaleza justamente en este año que estamos trabajando el valor de la honestidad. El lema de este diplomado es con personas honestas, y así. Son 60 horas teóricas y 15 horas prácticas como el señor Fausto. Así que inscríbanse. Bueno, pues gracias a todos, de verdad. De nuevo, agradecerte la bella, hermosa exposición. Espero que ese material esté dispuesto para aquellos que quieran, simplemente pedirlo al Instituto Nacional de Pastoral, ¿verdad? Que tú no lo ofreces. Claro que sí, eso es para el pueblo de Dios. Muy bien, gracias a todos de nuevo. Vamos a duplicar esto, vamos a mandarlo a la familia, vamos a distribuirlo a los grupos donde estamos, porque yo creo que todos tenemos necesidad de crecer en este espíritu sinodal. Y pedirle al Padre Samuel que por favor nos termine con la bendición final. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Podemos seguir en la paz de Dios. Amén. Gracias a Dios.